la sombra de la duda. Ecuador, el análisis de la vialidad de la revocatoria contra Pavel Muñoz en un análisis de Mauro Andino. En el escenario político de Quito resurgió con fuerza la discusión sobre la posible revocatoria de mandato del alcalde Pavel Muñoz, impulsada por un proponente que asegura haber completado la titánica tarea de recolectar las firmas necesarias para activar el proceso. Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con un profundo escepticismo por parte de analistas como Mauro Andino, quien cuestiona la veracidad y la viabilidad técnica de este logro. El punto central del debate no es solo la presentación física de las rúbricas ante el Consejo Nacional Electoral, sino la compleja realidad estadística que históricamente acompaña estos procesos. La premisa es clara: presentar cajas llenas de formulario no es sinónimo de tener el respaldo validado, y la euforia del anuncio podría desvanecerse rápidamente ante los filtros de verificación del organismo electoral, donde históricamente se libra la verdadera batalla de la legitimidad democrática. Hemos preparado una nota para ustedes y vamos a escuchar al doctor Mauro Andino. ¿Te acuerdas de que aquí en Quito había un señor que impulsaba la revocatoria del alcalde Pavel Muñoz? Bueno, da la casualidad de que dice que ya tiene las firmas necesarias para que sean validadas en el CNE y que luego de la verificación se convocará a elecciones para que los quiteños se pronuncien a favor o en contra de la revocatoria. ¿Será verdad? Yo tengo mis serias dudas. El asunto no es tan fácil porque generalmente en esos casos quien presenta las firmas se queda cortito, porque en la práctica la gran mayoría de ellas son invalidadas por el sistema informático del CNE. En palabras simples, alguien puede presentar 400,000 o 600,000 firmas, pero una vez revisadas se reducen a la tercera o cuarta parte, incluso menos. ¿Por qué? Pues la gente que firma no siempre pone bien sus nombres y apellidos, colocan mal su número de cédula, no hacen su firma original o simplemente ponen otra identidad. Esto sucede porque el ciudadano no quiere apoyar esa recolección de firmas, pero ese instante para salir del apuro llena de cualquier manera el formulario. Para comprobar lo que te digo, te pondré algunos ejemplos históricos que han sucedido al momento de recoger firmas y luego verificarlos ante el CNE. El Partido Socialista para su inscripción presentó más de 600,000 firmas, pero solo pasaron 200,000, es decir, el 33% de lo recolectado. El Movimiento Acción Democrática, en cambio, solo logró verificar el 25% de sus firmas. Pero te tengo más ejemplos. El Movimiento Autonomista Manabita solo logró verificar el 13% de sus firmas. Gente Buena alcanzó el 10%, o Imparables, con el 9% de firmas presentadas. Con estos casos te demuestro que cuando un actor político o movimiento presentan firmas ante el CNE, más del 70% de las firmas son desechadas, pues no cumplen los requisitos exigidos. Entonces, ¿podemos creerle al proponente de la revocatoria en contra del alcalde de Quito que ya tiene todas las firmas necesarias? En apenas 6 meses, él solito tenía que recoger más de 205,000 firmas de respaldo. No tenía un movimiento que lo respalde, tampoco una organización social. En serio, él solo y unos pocos voluntarios más pudieron lograrlo. La verdad es poco probable, por no decirlo imposible. Por eso es fundamental estar atento a lo que haga el CNE. Ahí se debe revisar con minuciosidad cada una de las firmas que se entreguen, teniendo mucho cuidado de que no sean firmas adulteradas o que se pretenda falsificar o suplantar la identidad de los quiteños. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que presentarán las firmas necesarias o todo esto es simplemente una estrategia para boicotear la gestión del alcalde y evitar el progreso de los quiteños? Te leo en los comentarios. Para comprender la magnitud de las dudas planteadas, es fundamental revisar los antecedentes históricos de recolección de firmas en Ecuador, los cuales demuestran una tasa de rechazo abrumadora. Según los datos expuestos, organizaciones con estructuras nacionales y gran capacidad logística han fracasado estrepitosamente en el pasado.
Se cita el caso del Partido Socialista, que presentó 600.000 firmas, de las cuales solo fueron validadas 200.000, un 33% de efectividad, o el Movimiento Acción Democrática, que apenas logró validar el 25% de sus registros. Ejemplos más dramáticos incluyen al movimiento autonomista manabita o al movimiento Gente Buena, con tasas de validación inferiores al 13%. Estos datos revelan un patrón sistémico. Generalmente, más del 70% de las firmas recolectadas son desechadas por el sistema informático del CNE debido a inconsistencias, lo que sugiere que para alcanzar el umbral requerido de 205.000 firmas válidas, el proponente debería haber recolectado cerca de 3 o 4 veces esa cantidad, una hazaña logística cuestionable para un actor sin una estructura partidista masiva. La inviabilidad de este proceso también se sustenta en el comportamiento humano y los errores técnicos recurrentes durante la recolección en las calles. Gran parte de la ciudadanía, al ser abordada para firmar, suele cometer errores, involuntarios o deliberados, que invalidan su apoyo. Números de cédula incorrectos, caligrafía ilegible, firmas que no coinciden con la original del documento de identidad o incluso la suplantación de identidad. A menudo, el ciudadano firma por salir del paso o para librarse de la insistencia del recolector, llenando el formulario con datos falsos. Mauro Andino subraya lo inverosímil que resulta que un solo individuo, apoyado por un grupo reducido de voluntarios y careciendo de una organización social robusta, haya logrado en apenas 6 meses filtrar y asegurar tal cantidad de registros impecables, algo que ni siquiera los partidos políticos grandes han conseguido con facilidad. Ante este panorama, la atención se vuelca ahora hacia la responsabilidad institucional del Consejo Nacional Electoral, exigiendo una auditoría exhaustiva y minuciosa de cada formulario entregado. Existe una preocupación latente sobre la posible adulteración de documentos o la falsificación de firmas para inflar artificialmente los números, lo que constituiría un fraude a la fe pública y una vulneración de la identidad de los quiteños. El análisis sugiere que este movimiento podría no ser un ejercicio genuino de participación ciudadana, sino más bien una estrategia política calculada para entorpecer la gestión municipal. Al sembrar la incertidumbre sobre la continuidad del alcalde, se corre el riesgo de boicotear el progreso de la ciudad. En conclusión, la afirmación de que ya se cuentan con las firmas para revocar al alcalde Pavel Muñoz debe de tomarse con extrema cautela y no como un hecho consumado. La evidencia histórica y las limitaciones logísticas de la recolección de firmas en Ecuador apuntan a que es altamente probable que el número real de apoyos válidos sea drásticamente inferior al presentado. El proceso ahora depende de la transparencia y el rigor técnico del CNE para depurar posibles fraudes y determinar si estamos ante una voluntad popular real o ante una maniobra política con pies de barro, diseñada más para el ruido mediático que para el cambio democrático efectivo. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y aquí todo el mundo se pone la camiseta. ¿Se acuerdan del denunciólogo? Ya no lo vemos poco. Le restaron importancia porque subió por la ventana al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de 2 patazos en el orto lo volaron abajo. Así de simple, Ecuador. Así, pim, 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 te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia, no sé. Pero el tipo lo bajaron. Y hoy estos denunciólogos y los recolectores de firmas para bajar a Pavel. Pavel es un hombre querido allá en Quito. Pese a que por ahí se habla ya de que se está abriendo de la línea. No interesa, el tema es que haga obras. Eso es lo fundamental para los quiteños y quiteñas. Que haga obras, como Aquiles, ojalá que haga muchas obras más. Como Marcela, ojalá que haga obras por su provincia. Pero otra vez le voy a pegar un carajo a todos. Dejen de estarse peleando. Dejen de pelear. La izquierda tiene que estar unida. ¿O es que no son de izquierda? Si no son de izquierda, díganlo de una vez. Para decir que ustedes son meramente puestos allí por la ultraderecha. No quiero hablar más porque si no me voy de largo. Y allí sí que van a encontrar una
puteadita de confianza. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal.